Bienvenidos al programa iCaps Franja Ocular, el espacio de encuentro de los oftalmólogos de América Latina. Feliz Año Nuevo. Me alegro de que estén ustedes aquí con nosotros en este otro exclusivo programa de iCaps, la nueva versión de la comunicación, la educación en la oftalmología. Hoy le tenemos un programa de principio de año que es un regalo de Reyes, ya que lo vamos a compartir el día 13 de enero. Tenemos a mi hijo Juan Francisco que nos va a hablar de la plataforma de Smile de la empresa Zeiss a través de su equipo de VisuMax. Tenemos en el foro de residentes a nuestro querido doctor Julio Navarrete, quien ha invitado a una persona que goza de mi simpatía, de mi cariño, que es la doctora Rachel Pichardo. Nos hará una presentación de un caso y de un problema que es relativamente común hoy día. Entonces, quisiera iniciar este año con nueva sangre, sangre joven, con nuevas motivaciones, con nuevas esperanzas, ya que el año 2020 fue un año de muchos retos y muchas dificultades. Y sin más, quisiera hacer el inicio con la cortina de nuestra cápsula ocular. Bienvenidos. Entrevista en iCaps Franja Ocular. Compartir pantalla. Pues señores, tengo al doctor Juan Francisco Valle Logroño, mi querido hijo, a quien le he invitado para que nos diga cuál ha sido su experiencia con la plataforma VisuMax de la empresa Zeiss. Queremos que él comparta con nosotros esta nueva tecnología, nos presente la forma en que enfrenta y confronta estos casos, saber cuáles son las complicaciones y que nos diga cuál visualiza él que es el futuro de la tecnología Smile. Esto para mí ha sido subirse en un jet a chorro cuando antes volábamos en la cirugía refractiva en aviones con hélices. Entonces, sin más presentaciones, los dejo con el doctor Valle Logroño. Muchísimas gracias, querido padre, doctor Valle Pichardo. A todos los colegas que ven esta conferencia, les agradezco por su presencia y atención. Y muchas gracias por brindarme esta oportunidad de presentar lo que hoy día es la tecnología más avanzada en cirugía refractiva láser para corregir los defectos refractivos. Y realmente yo hago Smile casi exclusivamente en la mayoría de los casos, desde los miopes bajos y los miopes muy altos hasta un equivalente esférico de menos 1250. ¿Y por qué? Ya verán, hay varias ventajas que brinda el Smile versus otras tecnologías láser, tanto como los ICL o lentes de contacto implantables. No tengo intereses económicos con la compañía Zeiss, que nos ha puesto el VisuMax en nuestra clínica de centro láser en Santo Domingo. Y nuestra inspiración viene del jefe que fue mi mentor de córnea en el Bascom Palmer, el doctor Buddy Culbertson, quien también ha sido un excelente amigo y colega de mi padre. Y juntos desarrollaron el equipo de Catalyst, otro láser de femtosegundo para la cirugía de catarata, aquí mismo en República Dominicana. Y él nos dijo, tanto a mi padre como a mí, que debíamos entrar en lo que sería una nueva tecnología de cirugía refractiva láser llamada SMILE. Y SMILE significa Small Incision Lenticle Extraction en inglés, o extracción de lentículo por incisión pequeña. Y utiliza totalmente un láser femtosegundo para todos los cortes. No es necesario levantar flaps ni pasar al paciente a un segundo láser de Excimer para corregir los defectos refractivos, sino que el mismo láser hace tanto la corrección de la miopía como las incisiones para retirar ese lentículo. Y antes de lanzarnos con esta nueva tecnología, leímos todo lo que pudimos acerca de ella. Un buen libro para empezar es aquel de Danny Reinstein, llamado The Surgeon's Guide to Smile.
Y además de ser excelente libro para la técnica en sí, es muy buen libro para todo el que está empezando en la cirugía refractiva, láser en general, PRK, LASIK, entre otras cirugías refractivas, de todo lo que es la planificación del caso, cómo uno escoge los casos y cómo programa el equipo para que dé el mejor tratamiento de lentes. Y además nosotros pudimos nosotros mismos a ver todos los equipos en los congresos, cuando antes se podían hacer presencial. Observamos videos y visitamos a aquellos médicos que ya tenían esa plataforma en su propia clínica y le preguntamos de cómo era la experiencia antes de traerlo a la muestra. En estos cursos de Wet Lab trabajamos con ojitos de cerdo, utilizando el láser para hacer los cortes y aprendimos la técnica manual como cirujanos. Un buen curso que se hizo fue aquel de Potsdam, Alemania, donde fuimos a la sede de la compañía Zeiss para ellos presentarnos todos los primeros casos que hicieron en distintas partes del mundo. Habían expertos desde Inglaterra, la India y otras partes de Alemania donde se estaba haciendo SMILE desde sus inicios y nos dijeron todas las posibles complicaciones que podían ocurrir y cómo evitarlas. Y aquí incluso estábamos en conjunto con John Don, que es el que hizo el estudio de la FDA en Estados Unidos, que terminó en la aprobación del láser VisuMax para la cirugía SMILE en el país. Decidimos traer esta tecnología a Santo Domingo para iniciar de manera controlada en mayo del año 2017. Y los primeros casos lo hacíamos en conjunto, tanto mi padre como yo, para ayudarnos, a darnos el apoyo mutuo. Y realmente desde el primer caso estaban quedando fantásticos, porque el equipo de verdad que te facilita muchos de los pasos que normalmente tendrías que hacer manual. Ya se automatiza todo con la máquina de VisuMax. Entonces, ¿por qué lo hacemos el SMILE casi exclusivamente hoy día? Pues hay mayor seguridad para el paciente, como veremos más adelante. Hay un software que te mide automáticamente la cámara residual estromal. Hay sensores en la camilla, presión de la interfaz, fijación ocular, entre otras cosas que aportan seguridad al paciente. También la ablación de SMILE deja una fuerza tensil corneal total mayor a la de LASIK y PRK. Y así se evita que haya una ectasia refractiva después de SMILE, mucho menos que las otras dos. Por ser un tratamiento que te deja más córnea, una córnea más con fuerza tensil total, se puede hacer rangos mayores de miopía. Cuando en LASIK se puede hacer hasta -6, -8, como mucho -10, en el SMILE se puede hacer hasta más, un equivalente esférico de 1250. Y en algunos casos incluso se está haciendo aún más cuando se combina la colocación de lentículos en forma de donuts dentro de lo que quedó después de hacer la ablación. Y además se mejora la experiencia perioperatoria del paciente, pues al trabajar detrás del el plexo nervioso subepitelial, no hay dolor. Si acaso se siente un poco de arenita en los ojos después de la cirugía, que se va rápidamente a las pocas horas del procedimiento, y se mejora el ojo seco mucho más rápido que con las otras cirugías refractivas. Se ha demostrado por el estudio de la FDA que hay equivalencia a los 6 meses con el LASIK, con más del 95% de los casos, terminando con un error refractivo cerca de -50 o menos. Con la experiencia vamos minimizando todas las complicaciones y gracias a estos entrenamientos que hicimos, la mayoría las evitamos desde un inicio y las otras las supimos manejar. Entonces, este es el equipo. Viene con 2 pantallas, una a la izquierda, que es la de nuestra, donde se colocan datos de los pacientes y toda la planificación de la cirugía. Y como expliqué, esta parte de planificación te dice automáticamente la cámara residual estromal. Por ende, ya uno sabe si es seguro hacer el SMILE o no en ciertos ojos. Pero lo más bonito es que uno puede jugar con los parámetros
de la zona óptica, del el grosor del lentículo y demás cosas para ayudar a que sea seguro, aunque sean grados altos de miopía. Y si hay cualquier problema con la curvatura, paquimetría, el láser te avisará y no dejará que procedas a hacer algo que no sea seguro para el ojo. Luego está el touchscreen, donde uno va a hacer la verificación de los datos, y es importante, como hacemos en todos los casos refractiva, ver que todos los parámetros que uno puso en el láser o que puso su técnico estén correctos para asegurar de que no quede mal el tratamiento. Luego hay la interfase, tiene un puerto donde se coloca un aparatico plástico en forma de anillo, que es el que hace contacto con el ojo. Cuando se coloca, se succiona automáticamente, y cuando hace contacto con el ojo, la presión es mínima en el ojo. Por ende, no se le pone totalmente opaca la vista o negra, como se ve en otros casos de vacío alto. Y eso es mucho menos arriesgado para problemas de retina, de glaucoma y demás. Si en dado caso hay un problema durante el corte o el paciente se mueve, te deja hacer un emergency stop y con eso evitar hacerle daño al ojo del paciente. Hay sensores en la misma camilla que en lo que el paciente está respirando, le activan un motor para que la camilla se mueva junto a la respiración del paciente, y así se evite que se desprenda en medio del tratamiento y que no haya problemas con esto. Ya hablamos de que la interfaz pone menos presión, pero además es más pequeña. Al abarcar solamente la córnea, hay un área más pequeña que tiene que aspirar, por ende hay menos probabilidad de producir esas hemorragias subconjuntivales que vemos durante la cirugía LASIK. Y entonces además se dura menos tiempo haciendo el corte, no importando el nivel de tratamiento, ¿verdad? En aquellos que se usa el exímero, mientras más alto tratas, más tiempo va a durar en el exímero. Esto puede llevar a descentraciones, a coma y otras aberraciones de alto orden, mientras que aquí estamos siempre totalmente centrados al fijar el ojo durante el corte del lentículo, y dura menos tiempo, o sea que este tiempo el paciente tiene menos probabilidad de moverse. Cuando estamos ya usando pupilas oscuras, como se ve en toda Latinoamérica, el láser te da una versión infrarroja para uno poder visualizar bien la pupila y la centración en la fijación del paciente. Entonces, la ablación de SMILE tiene 4 pasos. En el primero, es la línea verde en la parte estromal posterior, hace el primer corte horizontal. Luego el segundo es la roja, donde se hace el corte redondo, totalmente circular, todo alrededor del primer corte. El tercero sería lo que llamamos el CAP, es la línea azul, que va a ser la parte anterior del lentículo. La diferencia, la distancia entre el 1 y el 3, es lo que determina la corrección de la miopía y el astigmatismo. Y por ende se puede hacer el mismo tiempo para todos los tratamientos. Y finalmente el 4 es el de la incisión de SMILE, que es una incisión pequeñita, de cerca de 4 milímetros. Y esto ayuda a que haya menos corte del nervio, del plexo subepitelial de nervios. Aquí se enseña de nuevo la visión mirándolo de frente. La posición usualmente lo hacemos a 90, pero el láser te deja personalizarlo si quieres venir de un ángulo más cómodo, como ahora 11 o ahora 2, dependiendo del ojo. Pero por lo general siempre se deja ahí a las 12 del reloj. Esta es la cirugía SMILE. Primero se hace la succión con la interfase, luego hace el primer corte posterior, el segundo corte redondo, el corte del CAP y el corte de la incisión. Se desprende del equipo y luego uno viene manualmente con el instrumento de Ganesh para empezar a delaminar. Hemos aprendido que no es necesario utilizar las 2 manos, que simplemente pidiéndole al paciente que mueva el ojo, podemos ir exponiendo las áreas que nosotros queremos delaminar y por ende no tener que traumatizar de ninguna manera la conjuntiva.
siempre se va a hacer primero la delaminación anterior y luego pasar a la parte posterior, donde vamos a sentir un poco más de resistencia al delaminar. Ya cuando se ha delaminado adelante y atrás, vamos a introducir una pinza y se va a hacer con una cápsula Rexis para remover. Luego irrigamos dentro de la interfase y sacamos el residual y secamos la incisión y no hay ni que colocar lente de contacto. Entonces, el famoso doctor José Ignacio Barraquer, padre de la cirugía refractiva de Colombia, nos enseñó que hay una ley de espesores en el cual nosotros queremos hacer ablaciones corneales en la cual queda una cama residual estromal de igual o mayor de 250 micras. Y esa es la manera en que ayudamos a evitar la ectasia. Entonces, una buena presentación que dio el doctor Danny Reinstein en ARVO, enseñó y comparó todos los distintos tipos de cirugía refractiva láser y demostró que usando fórmulas matemáticas donde se medía el área debajo de la curva, podíamos ver la parte que quedaba fuerte de la córnea, que era lo verde, y la parte que estaba ablacionada era el rojo. Entonces, solamente como es PRK un tipo de ablación superficial, solamente esta parte más anterior era la que se debilitaba. Con LASIK estamos aplicando o un microquerátomo o un láser femtosegundo para preparar un flap. Por ende, todas esas láminas anteriores se están debilitando. Luego, además, hacemos una ablación con el exímero y te deja menos cama residual estromal. Por ende, se debilita más en este procedimiento. SMILE solamente está rompiendo el Bowman en el área de la incisión, pero todo el resto de la córnea alrededor queda intacta. Por ende, se debilita mucho menos y además, al remover el lentículo, se unen tanto las láminas anteriores al lentículo y las láminas posteriores, y la fuerza tensil total es básicamente la suma de estas dos. Por ende, es mayor al de los otros dos procedimientos. Así es que se ve por OCT cuando hacemos SMILE. Entonces, si comparamos ojos muy similares con una paquimetría de 550 con los tres procedimientos, haciendo el CAP normal de SMILE, que anda siempre cerca de 130, 135, o un flap de LASIK de 110, y el PRK que no lleva ninguno de los dos, solamente la abrasión superficial, demostramos que si fuéramos a usar LASIK, lo máximo que nos deja hacer es una corrección hasta menos 6 o 550, dejando una fuerza tensil total de por lo menos 60%. Si hacemos PRK, nos deja en esta misma córnea hacer hasta casi un menos 10. Mientras que con SMILE tenemos en teoría la posibilidad de hacer un menos 13. Y asimismo demostró casos reales donde él hizo un grupo de pacientes o de ojos de LASIK y otro de SMILE, y el equivalente esférico de todos estos pacientes era muy similar. Y fíjense que cuando se hizo la ablación era mucho mayor en el SMILE que en LASIK. Y sin embargo, incluso la zona óptica siempre era mayor que en la del LASIK. Y sin embargo, se demostró que siempre la fuerza tensil total de SMILE era mayor por un 28%. Y mucha gente argumenta de que el SMILE no te da la corrección por frente de onda, wavefront. Y sin embargo, en SMILE se demostró que las variaciones esféricas eran un 64% menos que la de LASIK. O sea que de por sí, nada más haciendo SMILE, sin un frente de onda, ya estamos obteniendo mejor corrección de las aberraciones de alto orden. Aquí está la seguridad en cuanto al ojo seco y la molestia de los pacientes, porque en LASIK el corte del flap se está haciendo justamente en el área del plexo nervioso subepitelial, mientras que en SMILE se está haciendo por detrás. Y el único punto donde cruza es ahí ahora 12, por cerca de un arco de 90 grados. Y por ende, la reinervación de la córnea
va a ser mucho más rápida porque solamente esta área de la incisión es la que tiene que reinervar, mientras que en LASIK tiene que reinervar casi toda la córnea. La mayoría de los pacientes, y esto es mi experiencia general, después del mes ya sienten que casi no tienen que usar las gotas lubricantes porque ya el ojo seco ha mejorado dramáticamente. Nuestros primeros casos aquí estaban en promedio cerca de -4, usualmente ya entrando en el rango de miopía magna, y la mayoría estaban de un 20/20 o mejor. Muy pocos terminaron de 20/30 o peor, incluso ninguno terminó peor de 20/30. Y a los 6 meses nuestro equivalente esférico estaba terminando muy cerca de 0 en todos los casos. Aquí vemos que el porcentaje de ojos con el equivalente esférico dentro de los 0.5 de la meta refractiva fue muy similar al estudio de la FDA, que era más o menos un 94-95%. Entonces, las complicaciones de SMILE pueden parecerse mucho a las mismas que vemos después del LASIK. Entre ellas, vamos a ver los puntos oscuros que se pueden manejar instantáneamente. No hay necesidad de esperar, hemos aprendido hasta más adelante, especialmente en estos casos donde hay miopía muy avanzada y se ha corregido un ojo y no quieres dejar el ojo al paciente muy anisometrópe por mucho tiempo. Entonces yo lo que he hecho cuando me salen puntos oscuros grandes, como el que se ve en el centro de la imagen, es dejar al paciente sentado en el área de espera por 2 horas, que se vayan las burbujas de cavitación del láser y luego repetir el corte o la ablación después de que se haya aclarado la córnea. El ojo seco ya lo mencionamos y que recupera más rápido y puede haber inflamación en la interfase debajo del CAP, muy similar al TLK que vemos en LASIK, y es importante manejar fuertemente con esteroides al principio, y si no responde a esto, hay un buen video que tiene Dan Reinstein demostrando cómo se puede poner un gotero de mitomicina por 2 minutos seguido por 2 minutos de BCS, y esto ayuda a aclarar la córnea rápidamente. Hay infecciones, aunque no hemos visto todavía el primer caso de infección. La incisión sella en cuestión de 12 a 24 horas, minimizando este riesgo. El crecimiento epitelial se puede ver raramente, y al igual que el LASIK, simplemente abrir la incisión, entrar en la interfase y remover todas las células epiteliales y resuelve completamente. Puede quedar error refractivo residual, como en todos los otros tipos de cirugía refractiva láser, y sin embargo ya se ha demostrado en la literatura que podemos hacer SMILE sobre SMILE, LASIK sobre SMILE y hasta PRK sobre SMILE, y resultan en una corrección total en el retoque. Entonces, sin duda alguna, el SMILE está aquí para quedarse, y a todo el que quiera, los recomiendo que lo pruebe, aunque sea en wet lab o en otra clínica, y estamos más que felices de invitarlos aquí a nuestra propia clínica en Santo Domingo si algún día desean aprender. Muchas gracias por la atención. Juan Francisco, gracias. Realmente fue extraordinaria tu presentación. Y sé que no tengo mucho tiempo para preguntas, y además de que quiero que te quedes en el panel para discutir el caso del foro del residente. Pero a ver, ¿qué ventaja inmediata en la recuperación ofrece el SMILE sobre el LASIK, puntualmente? Bueno, siendo paciente que recibió Femto-LASIK, en el momento esa era la mejor tecnología que había, uno siente el ojo seco cerca de 3 a 6 meses después de la cirugía. Y claro, uno se pone sus goticas y termina viendo sin problemas. Pero en SMILE, el ojo seco, que es la complicación más común, se resuelve mucho más rápido. La otra ventaja que vemos es que no tenemos un flap de qué preocuparnos, ¿verdad? Porque el flap, en cualquier momento, si hay un movimiento muy brusco del ojo, se puede tanto mover, arrugar o hasta desgarrarse, y terminamos teniendo que manipular ese flap y en algunos casos esperar que se reepitelice y tener que arreglar la córnea de otra manera. Eso se desaparece con el SMILE. Ya en aquellos casos está el tema económico, ¿verdad? Porque aquellos casos de miopía magna
que no tienen cómo pagar un ICL, el SMILE ofrece una ventaja mucho más económica, aún siendo más segura en estos casos de miopía alta. Y por como último comentario, y lo del Presbyon, ¿qué me puedes decir de esa nueva tecnología? Bueno, el Presbyon lo que está haciendo es creando una aberración esférica adrede para poder entonces crear una profundidad de enfoque en aquellos casos que ya están en la edad de la presbicia. Usualmente se hace el Presbyon en conjunto con LASIK, donde tratamos el error refractivo primario, sea una miopía, astigmatismo o hasta hipermetropía, y luego se induce la aberración esférica en el ojo no dominante, por lo general, para crear entonces esa profundidad de enfoque. Y se obtienen cerca de J2 o J3 de corrección cercana cuando se hace el Presbyon. Gracias, Juan. Te felicito. Me encanta. Hemos compartido tantas experiencias con esto del SMILE y yo sé que tú eres un converso, un convertido a la nueva tecnología. Gracias. Y como te dije, quédate en el panel, por favor. Y sin más, Gracias. quiero pasar al siguiente segmento, que es el foro del residente. Foro de residentes en ICAPS, franja ocular. El doctor Julio Navarrete, hoy día fellow de retina, egresado del Hospital Dr. Elías Santana, tuvo la gran idea de crear este foro de residente invitando a gente joven, gente que está en formación, a que puedan compartir con nosotros lo que están aprendiendo durante su formación. En este caso, tratamos de que los coordinadores académicos de cada centro escojan las mejores presentaciones y recién tuvimos una experiencia y el doctor Navarrete les contará. Muchas gracias, doctor Valle, y bienvenidos sean todos los que nos acompañan en las diferentes plataformas de Franja Ocular y ICAPS. Y feliz año, espero que hayan tenido unas felices fiestas. El día de hoy les traemos a una de nuestras residentes estrella del hospital. Ella es la doctora Rachel Pichardo, residente de segundo año, quien se encuentra rotando en el departamento de segmento anterior, quienes realizaron una cirugía muy retadora, como decía el doctor Valle, en un caso que se presenta más comúnmente de lo que quisiéramos. Así que le doy el paso a nuestra querida Rachel Pichardo. Adelante, Rachel, con tu presentación. Hola, muy buenas. Muchísimas gracias por tenerme aquí en el día de hoy, sobre todo al doctor Juan Valle, director de Franja Ocular. Para mí es un honor que me hayan invitado a presentar este lindo caso. Espero que les guste. Si me permiten, voy a compartir mi pantalla para que iniciemos. Bien, entonces para el día de hoy les traigo un caso clínico del departamento de segmento anterior, donde tenemos una paciente femenina de 50 años de edad, de ocupación ama de casa, con antecedentes personales patológicos conocidos de hipotiroidismo, tratada con Eutirox de 88 miligramos, y como antecedentes personales quirúrgicos, la paciente nos refiere que tuvo una cirugía de cataratas realizada de forma extrahospitalaria en el año 2012 en ambos ojos. Y su motivo de consulta principal es que acude por el ojo rojo y dolor ocular en su ojo derecho. En la primera visita que recibimos a la paciente se realiza en una sucursal periférica de nuestro centro en febrero del 2016, donde la paciente presenta una agudeza visual mejor corregida de 20/50 para ambos ojos y pupilas de 4 milímetros con reacción de 3 sin Marcus Zoom, con unas presiones intraoculares normales, movimientos oculares y el margen palpebral sin alteraciones, córneas claras, y describen aquí en este momento entonces un lente intraocular en cámara anterior para el ojo derecho y un lente intraocular de cámara posterior para el ojo izquierdo. Nervios de 0.2 en su relación copa-disco y fondos de ojo sin alteraciones. En este momento, como plan, se le plantea realizar una microscopía especular a la paciente y ser vista con el departamento de segmento anterior en nuestra sede central en Santo Domingo. Esta es la microscopía especular que la paciente se realiza en el año 2016
presentando un conteo endotelial de 1.393 células para el ojo derecho y 1.391 para el ojito izquierdo. La paciente no acude a la visita a nuestro centro hasta el año 2020, 4 años más tarde, presentando en este momento una agudeza visual mejor corregida de 3 cuentadedos para el ojo derecho y 20/30 para el ojo izquierdo. En este momento con pupilas de 6 milímetros para el ojo derecho sin reacción y de 3 milímetros para el ojo izquierdo respectivamente, y presiones intraoculares entonces de 22 milímetros de mercurio para el ojo derecho y 13 milímetros de mercurio para el ojo izquierdo. Como hallazgos positivos encontramos que describían atrofia de iris en el ojito derecho, así como también el cristalino en cámara anterior, perdón, el cristalino no, el lente intraocular en cámara anterior para el ojo derecho, descrito en la visita previa también, y el lente intraocular en cámara posterior in situ para el ojito izquierdo. En este momento describen un fondo de ojo que se ve hazy, pero sin alteración de la retina en el ojo derecho. La paciente acude presentando ojo rojo y dolor ocular, que ella refiere que se instauraba, cedía luego y luego empezaba de nuevo, pero la última vez había estado por 3 meses consecutivos y ya no encontraba qué hacer con él mismo. Por lo que por la desesperación acude a nuestro centro. A la evaluación del segmento anterior, estas son las imágenes de nuestra paciente este día que fue recibida, donde vemos unos anexos oculares sin alteraciones, una conjuntiva levemente hiperémica, una córnea clara y una cámara anterior amplia, con una atrofia de iris de 2 a 3 horas en la región superotemporal, y vemos una pupila que está corectópica con un lente intraocular en cámara anterior, donde no podemos ver dónde terminan las ápticas, pero sí se nota un ligero edema en el área perilimbal donde terminan las ápticas del lente. Para el otro ojo, sin ningún hallazgo importante. Aquí les presento un breve video solamente de ese examen de la biomicroscopía de ese día de la paciente. Y ese día se decide interconsultar a la paciente con el departamento de retina y de glaucoma, quienes deciden enviar a la paciente una microscopía especular y un OCT macular, y valorar con el departamento de glaucoma si debíamos instaurar solamente hipotensores tópicos o hacer el retiro del lente intraocular del ojo derecho. El departamento de glaucoma, además de la evaluación previa, decide realizar una gonioscopía, donde vemos que los ángulos del ojo derecho se mantenían en 1, según la clasificación de Schaffer, y con presencia de sinequias anteriores periféricas, tanto nasal como temporal, y la visualización de la áptica, tanto superior como inferior. Es enviada a casa con tratamiento tópico cada 12 horas con timolol, y se le manda el retiro del lente intraocular para el ojo derecho. Con esta lista de exámenes, la paciente ya acude con los resultados a nuestra consulta, presentando una ecografía modo B, con opacidades leves para el ojo derecho que disminuían al bajar la ganancia, y con una nueva microscopía especular, ya en este momento con 1.437 células para el ojo derecho y 1.555 para el ojo izquierdo. Un OCT macular, donde muestra que la paciente en el ojito derecho tenía edema y atrofia de algunas capas retinianas, y por motivos económicos la misma no pudo realizarse el VM, por lo que no contamos con la imagen de esto. Hasta el momento, la paciente, tenemos una femenina de 50 años de edad con disminución de la agudeza visual, lente intraocular en cámara anterior, una gonioscopía en 1 y la presión intraocular de 22 milímetros de mercurio para el ojo derecho. Nuestra hipótesis del caso en este momento es que la paciente se mantenía haciendo un cierre angular y descompensación corneal inducido por el lente intraocular en cámara anterior, y como decisión de los departamentos se decidió realizar un retiro del lente intraocular por el departamento de segmento anterior, y ya luego en un segundo tiempo una vitrectomía vía pars plana con el anclaje del lente intraocular por el departamento de retina.
Aquí les traigo un breve video de lo que fue la cirugía realizada por el departamento de segmento anterior, donde vemos cómo realizan las incisiones accesorias para poder entrar a la cámara anterior y ya luego realizan una incisión principal. El cirujano luego pasa a hacer lo que es la disección de la conjuntiva para poder realizar un túnel y por el mismo hacer el retiro del lente. Vemos ahí cómo va llamelando para hacer el túnel, entra a cámara anterior, coloca viscoelástico, viendo que el lente estaba móvil, o sea que el retiro no estaba fibrosado, que el retiro iba a ser, digamos, de una forma sencilla. Y es entonces cuando coloca más viscoelástico para levantar el lente, también para proteger el endotelio, y con unas micropinzas se procede a retirar el lente. Cuando se retira el lente es que se visualiza que hay una de las ápticas que se encontraba de forma incompleta, pero no se encontraba en cámara anterior, la parte faltante, mientras que la otra áptica sí estaba completa. Luego de hacer el retiro del lente, el cirujano procede a hacer una buena vitrectomía anterior, hacen un leve barrido por la cámara anterior para estar seguros de que no quedaba ningún otro resto. Y ya luego se deja una burbuja en cámara anterior, se sutura el túnel y se pasa entonces nuevamente a completar la vitrectomía anterior. Aquí les traigo imágenes de nuestra paciente a la primera semana del postquirúrgico, donde podemos ver que la hiperemia conjuntival ha cedido. Tenemos una córnea clara, una cámara anterior amplia. Sin embargo, sí se ve la atrofia del iris y se ve la impresión sobre el iris donde estuvo ese lente posicionado por todo ese tiempo. Y aquí una foto para comparar del prequirúrgico de la paciente. En ese momento la paciente contaba con una agudeza visual de 10 cuentadedos para el ojo derecho con más 10 dioptrías prismáticas y para el ojito izquierdo de 20-30. La presión en ese momento se mantenía en 13 milímetros de mercurio sin hipotensores y los ángulos habían abierto. Este es un caso donde tenemos una paciente realmente 20 feliz, pues presenta a la consulta que ya no tiene dolor y esa era su principal queja, incluso diciendo que la visión no es lo que ya le molesta, sino que ya ella se siente contenta y agradada con todos porque su desesperación por el dolor había cedido. Quedaba pendiente con nuestra paciente, visita de seguimiento en 2 semanas, para volver a realizar una refracción y valorar entonces el anclaje del lente y la vitrectomía pars plana con el departamento de retina. Debido a lo presentado en este caso, quise traerles un poquito a colación el tema de los lentes intraoculares de cámara anterior, discutir un poco las generalidades, indicaciones, contraindicaciones, los resultados y el manejo de los mismos. Como generalidades, recordar un poquito de historia solamente, que en el 1949 el doctor Ripley recibió por primera vez el crédito de haber realizado la primera operación de cataratas y colocar un lente intraocular. En este momento eran lentes intraoculares de cámara posterior, pero debido al fallo de los mismos, luego se empezaron a diseñar lentes intraoculares de cámara anterior, pudiendo así dividirse los lentes tanto de cámara posterior como cámara anterior, y como vemos en las imágenes de pantalla, que estos hayan ido evolucionando. Dentro de las diferentes generaciones de lentes intraoculares, tenemos de cámara anterior tanto la generación 2, 3 y 4, donde vemos que los primeros fueron llamados como Early Anterior Chamber Lenses, y ya luego lo de tercera generación eran los de soporte de iris, y ya per se los de cuarta generación, los de cámara anterior. En estos podemos ver las diferencias entre la generación 2, donde eran lentes intraoculares que se posicionaban justamente sobre el ángulo, haciendo que por el tamaño de los mismos hicieran un bolt hacia la cámara anterior y no permitieran
el adecuado paso del humor acuoso, haciendo así presiones intraoculares elevadas y descompensación del endotelio corneal. Luego los de soporte del iris, que podemos ver que se mantenían sobre el mismo, pero luego el mismo sufría atrofia, por lo que se perdía el propio soporte para el lente. Y ya los de cámara anterior, que fueron luego y se fueron modificando para ser flexibles y con medidas adaptadas a dicha cámara. Aquí una imagen donde les presento cómo inicialmente los primeros lentes de cámara anterior no permitían el drenaje adecuado del humor acuoso a través de la malla trabecular en ese ángulo que se cerraba completamente por la posición del lente y por el volque hacia cámara anterior. Y estos que fueron los de posición y fijación al iris, donde hacían una atrofia del mismo y también por el peso que tenía el lente, hacían que el soporte fuera inadecuado. Y ya los de cámara anterior modificados, que son de cuarta generación, como bien conocemos los lentes de Kellman, que son los que les muestro en pantalla, donde tenemos dos versiones, los de 4 puntos de fijación con ápticas flexibles y los de 3 puntos de fijación. Dentro ya del desarrollo de las lentes fácicas también de cámara anterior tenemos una larga lista, incluyendo los ICLs que ya se incluyen para otras indicaciones refractivas. Y ya dentro de las indicaciones para los lentes de cámara anterior tenemos cuando no hay soporte capsular o sonular, se puede colocar el lente de cámara anterior, y dentro de las contraindicaciones tenemos el daño endotelial corneal preexistente, el daño del ángulo iridocorneal, una cámara anterior poco profunda y la falta de suficiente soporte del iris. Se han visto en los resultados que Donaldson comparó en este artículo que les presento en pantalla. Donaldson compara lentes intraoculares de cámara anterior con los resultados de lentes intraoculares en cámara posterior para pacientes con déficit de soporte sonular, y la agudeza visual era relativamente la misma, no tenían diferencia estadísticamente significativa entre una comparación y otra, por lo que la Academia Americana de Oftalmología, también en el reporte que les presento en pantalla, decía que la eficacia y la seguridad de los lentes en este momento era adecuada, por lo que era una buena indicación colocarlos cuando no había soporte capsular. Estos son reportes del año 2005, ya con el advenimiento de nuevas técnicas para la colocación de lentes intraoculares en cámara posterior cuando no hay soporte capsular, ha ido haciendo que la decisión de la técnica y la forma del implante de lentes se haya modificado con el paso del tiempo. Dentro de las complicaciones principales vamos a encontrar inflamación crónica, presión intraocular elevada, el síndrome de uveitis, glaucoma e ifema, y también daño endotelial corneal y descompensación corneal. También podemos encontrar lo que es el síndrome de Brown-Martin, donde vamos a ver un edema corneal periférico, donde se va a preservar la córnea central, pero donde se colocan las ápticas del lente en cámara anterior se mantiene edematizado. Ya los manejos están dirigidos realmente a la disminución de la inflamación y la presión intraocular, y el manejo final es realizar el retiro del lente intraocular. Aquí les presento otro video ya de extrahospitalario, donde vemos que se realiza una técnica muy parecida, en este caso para hacer el explante de un lente de Kellman, pero le hacen vitrectomía vía pars plana y ya luego pasan a hacer el retiro del lente a través del túnel, cortando primero las ápticas. En este caso el lente se mantenía un poco más fibrosado al iris, y podemos ver cómo luego de entrar a cámara anterior a través del túnel, el cirujano procede con la microtijera a cortar una de las ápticas. Se nota la fibrosis ahí al iris. Se corta la otra áptica y proceden a hacer el retiro del lente.
Igual este paciente se le hizo la vitrectomía posterior y en un segundo plano entonces se le pasó a hacer la colocación de un lente secundario. Ahí terminamos de ver cómo se retiran las ápticas y el resto. Bien, esta es mi bibliografía y esto era lo que quería compartirles de nuestro caso del departamento de segmento anterior en el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención y reitero las gracias por la invitación al doctor Valle. Rachel, gracias. Gracias. Ha sido un caso realmente espectacular y por eso le pedí a Juan Francisco que se quedara un momentito para discutir este caso que, como vieron, la doctora Kendall Donaldson del Bascom Palmer y su grupo, Dan Budens y más, William Foyer, participaron ellos. Juan, esto se hace cada día más común. Aquí ves una persona relativamente joven, de 50 años, que le han hecho una cirugía. Uno piensa que no es facorrefractiva, pero simplemente por la edad sugiere que probablemente era la intención. Pero el resultado, en vez de ser una persona rehabilitada de por vida, ya que no va a tener necesidad de cirugía de catarata, es un caso con el síndrome de uveitis, glaucoma crónico y descompensación del endotelio corneal. ¿Y cómo se manejan estos casos? Y hoy día con las técnicas lamelares, sobre todo, ¿cuál es el orden? ¿Qué prefieren hacer? Y claro, nadie quiere que se les rompa la cápsula posterior, pero ¿cuál sería la indicación si eso ocurre? Bueno, preferiblemente queremos evitar, para empezar, si tenemos una complicación de cápsula y no estamos seguros si vamos a poder anclar bien en el surco el lente intraocular. Yo soy alguien que prefiere no colocar lentes en la cámara anterior por el hecho de que he visto, siendo de córnea, tantas complicaciones como mencionó la doctora Pichardo de compensación corneal, que termina retirándose el lente, como ella demostró, y cambiándose a la cámara posterior. Si uno tiene acceso a alguien de retina que puede inmediatamente fijar el lente a la esclera, es lo ideal. Si uno mismo tiene experiencia anclando un lente o a iris o a esclera, lo hace uno mismo. Pero mientras más lejos del endotelio, mejor. Pues así aseguramos de que no terminemos con otra cirugía de trasplante lamelar o completo de córnea. Pero si ese es el caso, si solamente hay descompensación endotelial sin cicatrización de la córnea, entonces se puede proceder a un endotelial. Si es un caso ya más crónico, estamos hablando de 3 a 5 años y vemos cicatrices, entonces lo preferible es hacer la cirugía de queratoplasia penetrante tradicional. Sabes que en la historia y lo que vieron de la doctora Pichardo de los primeros lentes de cámara anterior, el famoso y más famoso era el Strampelli, que la mayoría desconoce de que estaba hecho de vidrio. Era de cristal, igual que era de vidrio el lente de Ridley, que aquel famoso primer lente de la cirugía. Y en ese momento no se conocía el polimetilmetacrilato y menos el acrílico que hoy estamos utilizando. Pero era fatal en la evaluación retrospectiva del doctor Joaquín Barraquer de sus primeros 600 casos de lentes Strampelli. Los tuvo que retirar casi todos. Pero no era nada más por la posición que tenía en cámara anterior, sino por el material mencionado que era de sílica, era de vidrio. Entonces, todavía hoy en día, si me preguntas a mí, pusiera yo un lente de cámara anterior, yo haría lo indecible. Es más, yo prefiero que dejen el ojo afáquico. Que fíjense que terminó en este caso afáquico, para que después de que uno haga la debida reparación, y preferiblemente con el de segmento posterior, las cosas vuelvan a su lugar anatómico. Pero sé también que en América del Sur es muy común el usar el Artisan en estos casos, algo que no está disponible y no estaba disponible en Estados Unidos hasta hace poco y quizás en algunos países. Pero el Artisan brinda esa oportunidad también, porque en una condición afáquica puedes poner una lente que es relativamente segura, que no tiene quizás la gravedad en cuanto al daño al endotelio que tiene esto. Juan, entonces había otra cosa que te quería preguntar. ¿Viste la microscopía especular? Decía 1435 células en el ojo afectado en comparación a 1500 y pico en el otro.
Pero había cosas allí, que no sé si las observaste, que sabemos que el conteo no dice toda la historia. ¿Qué quisieras comentar al respecto? Bueno, así como dice, el conteo no lo es todo. Nosotros podemos ver incluso en ojos post-trasplante córneas con conteos de cerca de 700, 800 células que están totalmente transparentes y funcionales, las córneas. Pero pueden igualmente haber córneas de más de 1400 células que tienen un sinnúmero de defectos como polimegatismo, polimorfismo, reducción celular y gutas, todas las cuales son signos de disfunción del endotelio. Y puede verse hasta en casos de más de 1000 células una descompensación con edema corneal. ¿Qué podemos hacer hoy día, y especialmente con la escasez que se ha profundizado de las córneas después de la pandemia? Existe un método de utilizar gotas que llaman Glanatec, el nombre genérico Ripasudil, que ayuda a tanto aumentar la división celular del endotelio como migrar las células periféricas hacia el centro, así mejorando la calidad de la parte central, el eje visual del ojo. Y ha sido resultados maravillosos. Si uno compara las microscopías desde el inicio de la gota hasta meses o hasta años después, uno ve cómo se poblan los espacios de reducción celular o gutas de células normales de endotelio. Y realmente ha sido maravilloso este tratamiento. Pero todavía existen los nuevos métodos donde estamos haciendo DIMEC o DISEC de trasplantes endoteliales. Y últimamente Alfonso Sabater en el Bascom está desarrollando cultivos, o sea, DIMEC creado de células endoteliales cultivadas. Y esto es lo último que hay en cirugía endotelial. ¿Y qué puede uno hacer cuando tenemos ruptura de la cápsula posterior, una vitrectomía vía pars plana y queremos poner un DISEC con DIMEC? ¿No le preocupa a uno el tema de que se le pueda hundir aquello para abajo? ¿Qué sea? Sí, mucha gente utiliza el Sheath Glide y lo deja ahí hasta que aseguremos de que tengamos el tejido bien apuesto. Otra gente, un caso muy extraordinario que presentó el doctor Amar Agarwal, que él hace de todo, ¿verdad? Tanto córnea como retina. Y se le cayó un DISEC hacia la retina y la encontró allá en la mácula después de él mismo hacer la vitrectomía y volvió y lo pegó sin problemas en la córnea. Pero ya nosotros no nos vamos a meter en ese tipo de lío. Qué bien. Bueno, gracias Rachel, gracias Julio Juan. Le tengo en este momento, y para ello tendré que compartir, noticias de última hora, de último minuto, y es una notición. En iCaps Franja Ocular conoce las noticias de última hora. Pues la gran noticia que les tengo y es el nuevo portal del doctor Ken Friedman. Esto es un portal en PowerPoint que el doctor Friedman de la Universidad de Texas ha desarrollado para el manejo y diagnóstico diferencial de los pacientes con signos y síntomas oculares. Yo me entero del portal porque me pidió hace año y medio en una reunión de la Sociedad Oftalmológica Cristiana que le tradujera esto, que es el diagnóstico diferencial y otros listados y tablas que puedan ser útiles para el oftalmólogo, basado en los síntomas, signos y presentaciones de casos. Aquí el doctor Ken Friedman, y sigue Ken se deletrea con 2 N, está en la Texas Tech University de los Estados Unidos de Norteamérica. Y él hace los descargos. Dice, las listas de diagnósticos que tenemos para este portal no se deben considerar listas exhaustivas ni absolutas, más bien representan una guía de los signos y síntomas más frecuentes de condiciones oculares y le permiten al estudiante de oftalmología manejar mejor la anamnesia y también organizar la estrategia de pruebas, imágenes y maniobras diagnósticas que debe realizar en cada cuadro clínico. Entonces, esto que se llama el diagnóstico diferencial, él lo divide en varios casos. Y es así. En su presentación de PowerPoint, y aquí aparecen los síntomas, hay una lista de diferentes condiciones que pueden afectar
como síntoma a un paciente cuando llega a la consulta. Y miren la utilidad de esto. Uno puede fácilmente darle aquí un ojo que crónicamente rojo y automáticamente este portal de PowerPoint nos introduce a la conjuntivitis crónica, la masa conjuntival, menciona el linfoma, la uveitis crónica, los puntos importantes a determinar de piescleritis, la escleritis, lagrimales, problemas de los partos, enfermedades autoinmunes, y es una guía para que el residente pueda acceder a esto. Para mí, este portal va a ser revolucionario, señores, y no quería que este año no empezara porque lo vamos a utilizar de manera recurrente en nuestras clases de enseñanza, y así mismo como lo tienen para los síntomas, entonces podemos tener signos. Por ejemplo, la pupila, leucocoria, le damos a la corectopia y a la pobre motilidad pupilar, o pudiera ser un simbléfaro que nosotros queremos evaluar, déficit de abducción, en fin, es comprensivo, es algo que realmente va a cambiar la manera en la cual enseñamos en las clases de las 7:30 de la mañana a nuestros residentes. Y con esto, señores, concluyo y dejo de presentar mi pantalla para decirle, este año 2021 los invito a que compartan todas las semanas esto que llamamos ICAPS. Es la nueva modalidad de compartir con los residentes, compartir con los oftalmólogos, los técnicos, las enfermeras, a todos los que tienen interés en el desarrollo de esta especialidad que es la salud ocular. Gracias, gracias a mis invitados, gracias por sus excepcionales presentaciones. Aquí finaliza ICAPS Franja Ocular. Te invitamos a conectarte la próxima semana.